Un psicólogo católico que es muy activo aquí en la arquidiócesis de Denver, donde yo vivo, recientemente explicó, es el doctor Jim Langley, por si acaso, ¿no? Si quieren alguna vez buscarlo en internet. Jim es fácil, Langley es L-A-N, G de gato, L-E-Y, ¿no? Langley. El doctor Langley recientemente compartió una reflexión explicando cómo los católicos tenemos que ser conscientes de que muchos problemas tienen una dimensión auténticamente espiritual, como estamos dispuestos a aceptar, pero en muchas ocasiones convertimos en problemas espirituales problemas que de verdad son psicológicos. Y Langley explicaba que en el mundo secular mucha gente se resiste a aceptar que buena parte de los problemas que creen que son exclusivamente psicológicos son también problemas espirituales. Como tienen prejuicio contra la religión o contra la idea de la existencia de Dios, no están dispuestos a satisfacer una necesidad universal, que es la necesidad de encontrarse con el Creador, porque como ser creado llevamos esa huella, ¿no?, en el fondo, que está constantemente buscando al que la produjo, ¿no?, esa huella de Dios, esa parte de Dios. Y esa es la razón por la cual mucha gente podrá vivir contenta, ¿no?, las cosas le van bien, ¿no?, exitosamente, pero no podrá ser feliz, que es muy distinto de estar contento, porque ese hambre interior no está siendo satisfecho. Langley dice, los católicos tenemos esta ventaja, los que vivimos nuestra fe y tratamos de vivirla en serio, tenemos esta ventaja de que esa necesidad no está insatisfecha. Y esa es la razón por la cual las personas de fe, como he comentado en otros puntos de vista en el pasado, son personas que tienen un mayor nivel de paz interior, niveles más bajos de depresión o de ansiedad, porque la relación con Dios es una relación que es auténticamente fructífera y que ha sido demostrado estadísticamente por estudios de psicología que permiten a la persona funcionar mucho mejor desde el punto de vista de la estabilidad psicológica. Y por eso él dice, mira, como psicólogo católico, encuentro que es muy importante que los cristianos no nos resistamos a la posibilidad de que los problemas que a veces creemos espirituales sean en realidad psicológicos, ¿no? Por ejemplo, que a veces nosotros creamos que tenemos un problema de escrúpulos espirituales, que es ciertamente una enfermedad espiritual, que tengamos escrúpulos espirituales, cuando en realidad podemos tener un desorden obsesivo compulsivo, es decir, es una cuestión fundamentalmente psicológica y no una cuestión espiritual. Langley explica, mira, existe un tabú sobre los problemas psicológicos. La gente tiene miedo de que lo identifiquen como que es un loquito, ¿no?, que porque vas al psicólogo, y gracias a Dios esas cosas han ido aceptándose más, pero no lo suficiente. Y eso hace que muchos católicos, y esto sucede más con los varones que con las mujeres, se sientan avergonzados de reconocer que detrás de muchas dificultades no físicas, ¿no?, y emocionales, hay un problema que es psicológico y que no es espiritual, y que en consecuencia podemos rezar todas las oraciones del mundo, pero ese problema va a seguir siendo un problema porque no lo estamos enfrentando como deberíamos enfrentarlo, que es con esta visión holística, es decir, integral, completa, que nos lleva a reconocer, como nos pide la tradición de la Iglesia, que somos seres biopsicoespirituales y en consecuencia tenemos una dimensión física, y por eso Jesús multiplicaba los panes y peces, ¿no? Tenemos una dimensión psicológica, anímica, y por eso Jesucristo en varias ocasiones les decía, ahora ve y haz tú lo mismo, o les decía,
este es tu llamado, o les felicitaba muy bien porque han hecho esto, y no necesariamente realizaba un milagro, ¿no? Y en otras ocasiones realizaba milagros de auténtica liberación espiritual, ¿no? Entonces, por eso, como los endemoniados, por ejemplo, ¿no? Y por eso es que nosotros los católicos, como dice el profesor Langley, tenemos estas distintas características, y tenemos que ser conscientes de que muchas veces utilizamos mecanismos de defensa. La mayoría de nosotros ha escuchado ese término, ¿no es cierto? Que todos sabemos que pertenece un poco a la psicología, ¿no? Y esos mecanismos de defensa, que pueden incluir, digamos, la represión psicológica, que puede incluir la transferencia, muchos otros, digamos. No voy a meterme a un terreno que no es el mío, ¿no? Que es de los psicólogos y de los psiquiatras, y que fundamentalmente los utilizamos para manejar heridas interiores o también problemas específicamente psiquiátricos, ¿no? Hay personas que no solamente son los problemas lo que lo hacen ansiosos, los problemas agudizan esa ansiedad en algunas personas, en otras sí efectivamente pueden ser la fuente de esa ansiedad o de la depresión, sino que son cosas que pueden tener un componente neurológico, ¿no? Y en consecuencia que necesiten no solamente tratamiento psicológico, como dice Langley, sino incluso psiquiátrico. Yo sé con certeza y por experiencia de muchas personas cercanas, hermanos, de que en la medida en que estas personas han encontrado las medicinas adecuadas, la vida les ha cambiado significativamente. No han desaparecido los desafíos. Esta vida va a ser siempre una vida con desafíos, con cargas, hasta que el Señor nos acoge en su gloria. Pero es importante tener esta visión holística, ¿no? Y por si acaso, Langley no cae en el psicologismo, no es un psicólogo que dice, oye, tenemos que ver que hay un montón de cosas que son básicamente todos nuestros problemas emocionales, no físicos, son psicológicos. No, él no dice eso. Y señala que incluso algunos problemas que pueden experimentarse como psicológicos, por ejemplo, la depresión, dice, puede ser un problema espiritual. No hay duda de eso. O sea, los grandes maestros espirituales desde el siglo III, ¿no? Los padres del desierto, reconocían la depresión, y algunos le llamaban el demonio del mediodía como una cuestión espiritual. ¿Y por qué le llamaban del mediodía? Porque recuerden ustedes que ellos vivían en el desierto, y al mediodía caía este calor del cual no tenían de dónde refugiarse, no habían ventiladores, no había aire acondicionado, y caía este peso enorme que simplemente les producía un estado letárgico, depresivo, ¿no? Que tenía un componente físico, pero que también tenía un componente espiritual, porque ellos experimentaban efectivamente como de esa situación física o psicológica el demonio se aprovechaba, ¿no? Entonces, pero Langley dice, acordémonos que somos esta realidad biopsicoespiritual, y que siempre hay estos componentes que están juntos, ¿no? Y por eso es que contra la depresión no solamente nos dicen toma esta pastilla, sino también nos dicen duerme bien, ¿no? Haz ejercicios y muchas cosas más que tienen que ver con esto, el hecho de que somos una unidad biopsicoespiritual, ¿no? Y él señala, mira, la depresión efectivamente puede ser espiritual, pero tenemos que reconocer siempre esta dimensión. Y él decía, tenemos que recordar que nuestra batalla principal es una batalla espiritual. La batalla principal es espiritual. ¿Por qué? Porque estamos buscando vivir según el plan de Dios y salvarnos. Entonces esa batalla es espiritual. Sin embargo, Langley dice, dado que el campo de batalla es nuestro propio corazón, el demonio se sirve de todo, se sirve de algún problema psicológico, de alguna enfermedad física para tratar de ganar terreno. Y por eso dice, sobre espiritualizar
o subespiritualizar nuestros problemas es igualmente peligroso, ¿no? Y acá cita al padre Chris Hellstrom, ¿no? Y el padre Hellstrom, les digo simplemente entre paréntesis, como información, el padre Hellstrom es uno de los exorcistas de la arquidiócesis de Denver. Y es uno de los exorcistas más eficaces, que además ha estudiado mucho esta relación psicológico-espiritual, ¿no? Y entonces el padre Hellstrom, como lo cita acá el Langley, el psicólogo, dice que para entender esta complejidad de nuestro interior, ¿no?, biopsicoespiritual, es importante usar la analogía de cómo una infección entra en nuestro cuerpo. Y él dice que como los gérmenes, ¿no?, el demonio también trata de entrar a través de nuestras heridas, ¿no? Las heridas son normalmente los primeros lugares que se infectan y donde nosotros podemos recibir una enfermedad que termina comprometiendo todo nuestro cuerpo, ¿no?, con fiebre, etcétera, ¿no? Y él dice, el padre Hellstrom dice, mira, los gérmenes, las bacterias, etcétera, entran a través de nuestras heridas físicas, y los demonios entran a través de nuestras heridas psicológicas. Entonces dice, efectivamente, la verdadera sanación espiritual consiste en la renuncia al demonio, pero también requiere que nosotros hagamos un trabajo sobre las heridas que permiten que el demonio entre en primer lugar. Y esto, hermanos, es importante que entendamos, porque esa es la sana antropología de la iglesia. Muchas personas tienen profundas heridas producto de historias familiares tremendamente dolorosas. Y efectivamente las actividades espirituales, la oración, la participación en la Eucaristía, que como decía recientemente, siempre es sanadora, ¿no?, nos ayudan a sanar esa herida, pero no van a completar el proceso y no va a reemplazar la necesaria ayuda de la consejería psicológica. Y muchas veces, al contrario, el demonio se aprovecha de eso diciendo, he ido a tantas misas de sanación, he estado en tantas actividades espirituales, tantos sacerdotes con el carisma, entre comillas, de la sanación. Digo entre comillas porque muchas veces lo asignamos y la iglesia no ha determinado que sea así, ¿no? Entonces, por eso digo. O incluso exorcistas han puesto sus manos sobre nosotros y nos han exorcizado, pero nada de esto me ha curado, y en consecuencia la fe católica es falsa. Y no es así. Justamente necesitamos comprender esta complejidad para comprender. El Señor está esperando que yo tome los medios adecuados, ¿no?, y que no endurezcamos el corazón en este aspecto, ¿no? Langley dice, mira, por supuesto, estoy ofreciendo simplemente pues la punta de un iceberg acá, no pretendo en un artículo resolver todos estos problemas, pero es importante que los católicos entendamos y consideremos muy en serio la posibilidad de recurrir a un psicólogo católico que pueda ayudarnos con estos problemas que muchas veces tenemos la tentación de creer que o son espirituales o se van a resolver solamente por vías espirituales. Que tengas un buen día.